Lo rechazó por ser pobre. Lo que pasó después te sorprenderá. Javier era un muchacho de 17 años. Todas las mañanas se levantaba a las 4 de la madrugada para ayudar a su padre, un humilde granjero, viudo, que con orgullo decía: «Soy pobre pero honrado». Se esforzaba mucho para terminar antes de las 11 de la mañana todas sus labores, tanto en los sembradíos como en los chiqueros donde criaban puercos, para de esa forma tener tiempo suficiente de bañarse y prepararse para ir a estudiar. Javier era muy buen estudiante, aunque no contaba con todo el tiempo que le gustaría para dedicarlo al estudio, para de esa forma ser el mejor de la clase, pero aún así sus calificaciones siempre eran buenas y era reconocido por todos sus profesores. La vida de Javier no era lo que la mayoría llamaría perfecta, pues tenía algunas carencias y trabajaba mucho. Sin embargo, él era bastante feliz. Aún así, había algo que sí que anhelaba: el amor de Susana, la chica más bella de la escuela. Susana provenía de una familia de clase media que evidentemente no tenía ningún tipo de lujos, pero aún así, la joven se caracterizaba por ser presumida y ambiciosa. A Javier no le importaba nada de eso y no podía dejar de soñar despierto con algún día ganarse el corazón de esa muchacha banal. El humilde muchacho intentó de todo para cortejar a Susana, ser romántico, amistoso, caballeroso, incluso ahorraba lo poco que ganaba trabajando con su padre para comprar ropa mejor y regalos para su pretendida, pero todos sus intentos eran infructíferos. Susana solamente lo trataba con fría indiferencia y de vez en cuando le mostraba algo de atención cuando le regalaba algo costoso. Únicamente salía con los chicos más populares y de mejor familia de la escuela, por lo que después de varios meses de insistencia por parte de Javier, Susana decidió ponerle un alto para evitar que el insistente muchacho se convirtiera en un obstáculo para entablar amistad con otras personas de mejor nivel económico. Y un día de clase como cualquier otro, donde Javier se acercó a obsequiarle un regalo humilde pero lleno de aprecio y esfuerzo, Susana simplemente lo rechazó y le dijo lo siguiente: ¿que no te das cuenta que tú y yo nunca podríamos estar juntos? Somos totalmente diferentes y yo nunca podría estar con alguien como tú, tan miserablemente pobre. El corazón de Javier se rompió en 1000 pedazos, pero por fin entendió que esa relación era imposible. Por su parte, Susana era bastante consciente que Javier era un buen chico y que haría todo por ella, pero eso no le importaba, pues pensaba: ¿qué tanto podría darme a alguien como él? Los caminos de Susana y Javier se separaron por completo. A los pocos meses partieron a la universidad, aunque Javier había conseguido una beca para asistir a una buena universidad de paga. No podía abandonar a su padre y a su familia, por lo que decidió quedarse y continuar con sus estudios en una universidad pública, mientras apoyaba en todo lo que era posible a su familia. Por su parte, Susana hizo todo lo posible para estudiar en la universidad más exclusiva, y en cuanto le fue posible, se casó con el chico más adinerado que pudo pescar. Tuvo una hija y dejó de trabajar. 25 años pasaron sin que Javier ni Susana supieran el uno del otro, pero la vida de cada uno cambió radicalmente. Susana se divorció en cuanto su exmarido empezó a tener problemas financieros, aunque pudo rescatar algunas propiedades y pertenencias que le ayudaban a mantenerse a flote y seguir aparentando un nivel económico que ya no poseía. La relación con su hija era bastante mala y en cuanto le fue posible, la joven abandonó a su madre y solo la contactaba cuando necesitaba algo de ella. Susana estaba completamente sola, sin dinero y cada vez era más difícil mantener las apariencias, por lo que dedicaba todo su tiempo en mantener su belleza y conseguir a alguien que le regresara el estilo de vida que desde siempre ansió. Susana se conservaba bastante bien y a sus 42 años aún contaba con belleza suficiente para conquistar a cualquier hombre. Lo difícil era encontrar a alguien que cubriera sus expectativas financieras. La suerte le sonrió cuando conoció a Hugo, un atractivo viudo de 47 años, trabajador, respetuoso, responsable, humilde, caritativo y lo más importante para Susana, con múltiples empresas y una fortuna muy por encima de la de su exmarido.
Poco a poco Susana y Hugo se fueron conociendo y la mujer se dio cuenta que él era el hombre de sus sueños. Tenía de sobra absolutamente todo lo que buscaba en una pareja y además era un buen hombre, lo que no estaba de más. Los meses pasaban y cada vez se conocían más el uno al otro. En una de sus muchas pláticas surgió en la conversación el pueblo de origen de Susana, tema que solía evitar pues consideraba que provenir de un pueblo tan humilde dañaba la imagen de mujer de abolengo y cosmopolita que siempre quería proyectar. Pero para su sorpresa, con alegría Hugo le afirmó que ya había escuchado antes de ese pueblo y que de hecho la persona a quien consideraba su mejor amigo era oriundo de ese lugar. La sorpresa de Susana fue mayor al enterarse que el mejor amigo de Hugo era precisamente Javier, el chico al que había rechazado en su juventud. Curiosa por saber cómo le había ido a ese humilde muchacho que hubiera dado la vida por ella, le dijo a Hugo: «¡Qué casualidad! Él fue mi compañero en la escuela. ¿Y cómo le ha ido? ¿Le ha ido tan bien como a ti? Bueno, supongo que no es tan rico como tú, ¿verdad?». Hugo soltó esa cálida risa que lo caracterizaba y contestó: «Pues le ha ido de maravilla. De hecho, yo diría que él es mucho más rico que yo. De hecho, yo le debo mucho a él». Al escuchar estas palabras, Susana fue invadida por muchas emociones. Por una parte se sintió tonta por haber rechazado a ese hombre que ahora debería ser un magnate. Sentía envidia y enojo al saber que ese muchacho mugroso, como ella lo llamaba, tuviera más riquezas que su actual pareja. Y por otra parte, el gran amor que sentía por Hugo de repente ya no parecía tan grande, y una parte de ella pensaba que si se lo proponía era capaz de atrapar a Javier de la misma forma que cuando eran jóvenes. Hugo se percató del cambio de actitud de Susana y para romper el silencio la invitó a una reunión de una de sus empresas en donde se encontraría con Javier. Susana aceptó con gusto, aunque el cúmulo de emociones la mantuvo cautiva durante todos los días que pasaron antes de la reunión, lo cual no pasó desapercibido para Hugo. Por fin llegó el día, y Susana estaba nerviosa. No sabía ni qué hacer ni qué sentir. No sabía si sentir rabia o deseos de retomar el cariño de Javier, pero cuando lo vio, era un hombre maduro, elegante, nada que ver con el muchacho de ropa vieja, desgastada que había conocido. Recordó todos los gestos que había tenido hacia ella y de repente se encendió en ella una chispa. Todo esto pasaba por la mente de la mujer sin siquiera haber cruzado palabras con su antiguo pretendiente. Ahí estaban los tres, Susana, Hugo y Javier. Intercambiaron saludos y algunas palabras de cortesía, mientras Susana tenía un huracán de confusión en su interior, y no se contuvo a preguntarle a Javier a qué se dedicaba ahora, pero su respuesta cambió la situación por completo. Javier le dijo que era el jefe de almacén en una de las empresas de Hugo. En ese momento, todas las presiones que sentía Susana explotaron en una sonora carcajada que no pudo contener, por la cual se tuvo que disculpar y felicitó a Javier por su trabajo, pero cualquier interés que había tenido por él hacía unos segundos antes se esfumó por completo junto con ella, pues rápidamente fue a socializar con personas que ella consideraba más interesantes. Esa misma noche, cuando Susana era llevada a su hogar en el lujoso coche de Hugo, le dijo: «Pero qué buena broma me hiciste, amor. Mira que hacerme creer que Javier era un hombre incluso más rico que tú, y resulta que no es más que uno de tus muchos empleados». «Pero no era ninguna broma», con seriedad respondió Hugo. «Javier realmente es un hombre con una gran riqueza, y no porque sea mi mejor amigo, pero es la persona que conozco a la que mejor le va». «Sí, cómo no», exclamó Susana con burla e ironía. «Supongo que tiene un buen trabajo y tal vez le da para darse alguno que otro lujo, pero nada comparado con el nivel que tú y yo tenemos, pues un muchacho pobre y mugroso como el que yo conocí no puede llegar muy lejos que digamos. Y mira que me asustaste, por un instante casi me sentía culpable por haberlo rechazado y humillado cuando andaba como un perrito faldero detrás de mí, pero ahora que sé que todo era una broma tuya, me siento tan aliviada de saber que no me equivoqué al no darle ni una sola oportunidad a ese pobre granjero». Susana cerró su monólogo con una carcajada más y siguió tomando su copa de champán sin mayor preocupación.
mientras que Hugo guardó silencio durante el resto del viaje. Cuando llegaron a la casa de Susana y después de despedirse, Hugo se limitó a decir lo siguiente: «No era ninguna broma, Susana. Javier es el hombre con mayor riqueza que yo conozco y le debo mucho a él. Pues fue él quien me enseñó que la verdadera riqueza se encuentra en el amor que das a tu familia, a tus seres queridos y a todos los que te rodean. Las verdaderas joyas son las virtudes que portas, como la honradez, la humildad, la caridad, la bondad y el respeto. Y las inversiones más rentables son las buenas acciones, sentimientos y pensamientos que tienes hacia los demás. Así que no te engañé, pues Javier tiene todo eso y de sobra, y me ha enseñado a enriquecerme cada vez más. Así que me despido de ti para siempre, pues tú y yo nunca podríamos estar juntos. Somos totalmente diferentes y yo nunca podría estar con alguien como tú, tan miserablemente pobre». «¿Cuánto cuesta tu tiempo, papá?». Eran las 8 de la noche y Yair seguía en la oficina que tenía en casa. Su jornada laboral había terminado hace algunas horas ya, pero precisamente para eso había acondicionado esa habitación, para seguir trabajando aún desde la comodidad de su casa. Era contador y se encontraba poniendo en orden las cuentas de algunos de sus clientes más importantes, cuando de repente se abrió la puerta de su oficina. Al girarse para ver quién era, ahí se encontraba su pequeño de 6 años, Cian. «¿Cuántas veces te tengo que decir, hijo, que no molestes a papá cuando está trabajando?». «Perdón, papi», respondió el niño con timidez. «Solo vine para preguntarte una cosa». «Está bien, Cian, pero rápido porque tengo mucho trabajo que hacer». «¿Cuánto ganas por hora, papá?». «Bueno, niño, pero eso no es de tu incumbencia, ese tipo de cosas no se le pregunta a la gente», respondió Yair, irritado por la impertinencia de su hijo. «Es que en verdad necesito saberlo», dijo el niño con un tono bastante convincente, aunque al principio su padre estaba reacio a compartir información de su situación financiera con él. Al escuchar su respuesta, decidió hacer a un lado sus prejuicios y responder a la pregunta que se le estaba haciendo. Quién sabe, tal vez era para algo verdaderamente importante. «Está bien, hijo, te lo diré. Más o menos gano 600 pesos la hora». Cian bajó la mirada con un semblante triste. Después de un par de segundos en los que parecía estar pensativo, dijo: «Oye, papi, ¿me podrías prestar 300 pesos?» «¿Así que solo querías saber cuánto ganaba para pedirme dinero?», respondió Yair indignado. «Eso está muy mal, hijo. No puedes ser un avaricioso que solo se interese por las personas para saber qué provecho les pueden sacar. Yo trabajo mucho para ganarme cada centavo y tú debes aprender a ganarte el dinero, pero sobre todo a no ser un interesado. Vete a tu cuarto y estás castigado sin televisión, ni videojuegos, ni juguetes antes de dormir para que reflexiones sobre tu error». Cian se fue muy triste a su habitación sin replicar, mientras que el hombre se quedó con el mal sabor de boca y molesto por lo que acababa de pasar. Pero después de unos minutos empezó a sentir que tal vez había exagerado. Quizás había descargado sin querer las frustraciones del día en su niño. El remordimiento se apoderó de la mente del contador, por lo que apenas era capaz de concentrarse en su trabajo. Se percató de que ni siquiera le había dado tiempo a Cian de explicar para qué quería ese dinero. Además, siempre había sido un niño bastante noble y obediente. Su mente no dejaba de darle vueltas hasta que su corazón se ablandó, por lo menos lo suficiente para ir con su hijo a hablar con él. Abrió lentamente la puerta de la habitación, que estaba totalmente a oscuras, y con voz muy tenue dijo: «¿Aún estás despierto, hijo?». «Sí, papi. ¿Qué pasó? ¿Necesitas algo?». «Quería pedirte perdón. No me debía haber exaltado. Por favor, perdóname. Eres un niño muy bueno y nunca me pides dinero. Por eso creo que exageré. Además, para eso trabajo tanto, para que no nos falte nada. Así que aquí tienes los 300 pesos que me pediste». Al escuchar la noticia, Cian se levantó de su cama de un brinco, emocionado por lo que su padre le acababa de dar. Se dirigió hacia su escritorio y sacó de uno de los cajones una bolsa de papel y vació su contenido en la cama. Eran muchas monedas y billetes de todas las denominaciones. Esto irritó un poco a Yair, pues se preguntó ¿para qué diablos querría un niño de su edad tanto dinero?
Oye niño, ¿pero qué no recuerdas lo que hablamos de ser avaricioso? Si ya tenías tanto dinero, ¿por qué me pediste aún más? Es que no me ajustaba, papá, respondió el niño mientras juntaba el dinero que tenía guardado y el que acababa de recibir. Ya tengo 600 pesos. ¿Podría por favor comprar una hora de tu tiempo? Con este dinero, ¿podrías por lo menos una vez venir a cenar con mamá y conmigo? No sabes todo lo que te quiero platicar, pero que no te puedo contar porque está prohibido molestarte mientras estás trabajando en tu oficina. Jair se sintió terrible, pues se percató que un solo segundo con su hijo valía más que todo el oro del mundo, y no podía creer que con sus acciones le hubiese hecho pensar a su niño que habían cosas más importantes que él. El Club del 9. Luis del Prado era uno de esos hombres que aparentemente lo tenía todo, pero aún así no era feliz. Quien lo veía pasear por todo el mundo, disfrutando de las mejores comidas y de las fiestas más exclusivas, no se podría imaginar la enorme tristeza que lo invadía cuando las luces se apagaban y sus lujos ya no lo podían distraer de la gran miseria interna con la que vivía. Una mañana, mientras salía de su mansión para perder un poco de tiempo en el club de alta sociedad del cual era miembro distinguido, no pudo evitar escuchar unos cantos llenos de felicidad. Le pidió al chofer que disminuyera la velocidad para descubrir de dónde provenía esa melodía. No tardó en percatarse que era el jardinero, un hombre humilde y de mediana edad, quien cantaba con alegría y despreocupación. Luis del Prado no lo podía entender. No recordaba la última vez que él mismo hubiese cantado o hecho cualquier cosa con tanta dicha. Tal vez cuando era muy pequeño, pero ahora escuchar a ese hombre lo hacía sentir como quien ve por primera vez una exótica y majestuosa criatura. Juan, detén el carro. El señor del Prado bajó y se dirigió a su humilde y cantarín empleado. Oye tú, ¿por qué estás tan feliz que hasta te pones a cantar? Perdone usted, señor, no quería molestarlo. Con gusto lo dejaré de hacer. No, si no es necesario. Solo quiero saber por qué estás tan feliz. Bueno, señor, ¿por qué no habría de estarlo? El día es hermoso, acabo de conseguir este empleo donde me va muy bien, tengo mi familia, tenemos salud. Digo, ¿qué más excusas se necesitan para ser feliz? Luis regresó a su coche aún más confundido. Él tenía todo eso y mucho más, y aún así no se sentía feliz. Compartió con su chofer Juan su duda e inquietud. Le tenía bastante confianza ya que lo conocía desde hacía muchos años, prácticamente toda su vida desde que Luis era un niño. Verá, señor, lo que sucede es que él no pertenece al Club del 9. Por eso, esas cosas que a muchos les parecerían insignificantes, a él le resultan razón suficiente para cantar de alegría. ¿El Club del 9? ¿Pero de qué hablas? Yo nunca he oído hablar de tal club. ¿A qué te refieres? No es algo fácil de explicar. Ya sabe, es una de esas cosas que no se pueden comprender hasta que se ven en acción. Pero si tiene tanto interés en entenderlo, puede hacer un experimento con el jardinero. Basta con que le deje frente a su puerta una bolsa con 9 monedas de oro y después de un tiempo comprenderá eso del Club del 9. Al principio Luis del Prado pensó que no estaba dispuesto a gastar su dinero a lo tonto, pero después consideró lo útil que podría hacerle esa información y se dispuso a seguir la recomendación de su chofer, pues su fortuna en realidad era enorme y esas 9 monedas eran como quitarle un pelo a un gato. Al día siguiente, después de que Luis ordenó dejar el presente en la puerta del jardinero, el acaudalado hombre iba saliendo de su mansión cuando se percató que su empleado no solo seguía cantando mientras atendía el jardín, sino que parecía que lo hacía incluso con más alegría. Por un instante se cuestionó si lo habían estafado, pero su leal chofer le pidió paciencia. Tan solo poco menos de un mes fue necesario para que el jardinero dejara de cantar. Cada vez se le veía más apresurado, más irritable, y aunque todos los días terminaba su trabajo más temprano que de costumbre, se le veía incluso más cansado. Creo que ahora sí, el jardinero ya pertenece al Club del 9, dijo Juan a su jefe mientras manejaba para salir de la mansión. De nuevo, se detuvo para permitir que Del Prado hablara con su jardinero. Buenos días, he notado que ya no cantas mientras atiendes el jardín.
Buenos días, señor. En realidad, he estado bajo mucho estrés. Conseguí 2 trabajos además de este, así que no he dormido muy bien. Ya no tengo ni tiempo ni energía para convivir con mi familia, mucho menos para cantar. Lo único en lo que pienso es en terminar temprano para atender mis otros compromisos. ¿Hablas en serio? Escuché que hace poco te encontraste una buena cantidad de oro. Cualquiera diría que con todo ese dinero ya ni siquiera tendrías que trabajar. ¿Acaso ya te lo acabaste tan rápido? Pues lo mismo pensé yo, señor. Pero verá, cuando abrí la bolsa, conté las monedas que ahí habían y me di cuenta que eran 9. Entonces pensé que de seguro nadie dejaría solo 9 monedas. Lo lógico sería que fueran 10. Lo más probable es que alguien me robó la que me hacía falta, pensando que no me daría cuenta. Al resignarme que no podría encontrar al ladrón, no me quedó más que comprometerme a trabajar para conseguir esa moneda que faltaba, pues sólo así podría asegurar una vida de felicidad y comodidad para mí y para mis hijos. Seguro que cuando tuviera las 10 monedas por fin todo será perfecto. Sin embargo, trabajaba y aunque me acercaba un poco más a mi meta de comprar esa moneda que me hacía falta, siempre había algún imprevisto que arruinaba mis ahorros. Por eso tuve que buscar otro trabajo, pues solo así alcanzaré mi meta y podré disfrutar de la vida como se debe. Luis del Prado regresó al coche reflexionando en lo que acababa de escuchar y presenciar. Era increíble cómo el mismo hombre que unas semanas atrás necesitaba tan poco para ser feliz, ahora tenía que trabajar y batallar para alcanzar algo que creía que lo haría feliz. Al ver a su jefe tan pensativo, Juan le dijo algo. Ahora ya sabe lo que es el Club del 9. Es al que pertenecen aquellas personas que tienen todo para ser felices y para disfrutar de la vida, pero aún así viven creyendo que necesitan un poco más para ser felices. Y viven anhelando lo que no tienen en lugar de disfrutar lo que tienen.